Aristófanes, a menudo llamado el padre de la comedia, es el más viejo superviviente dramaturgo cómico. Tan profundo como vulgar, sus obras revelan los valores, la ideología y las controversias de la antigua Atenas. Burlándose y haciendo referencia al sexo, el género, la religión, los políticos, la historia, otros dramaturgos y la moralidad, él es hoy en día, quizás, incluso más irreverente y chistoso que nunca antes. Obras de Aristófanes, los acharnianos. Al principio de la obra, el héroe, Diceópolis, está esperando en la colina del Esnix a que la asamblea comience. Mientras espera, hace varios comentarios jocosos sobre la sociedad y los ciudadanos atenienses. Al final, la gente empieza a entrar como él había dicho, todos empujándose por un asiento en primera fila. Cuando el pregonero pregunta quién desea hablar, un tal Anfiteo se acerca y afirma que los dioses le han dado el derecho natural de negociar su propia paz con los espartanos. El pregonero responde ordenando su arresto y Diceópolis intenta defenderlo. Antes de que se lleven al hombre, el pregonero anuncia que los embajadores enviados para negociar con el rey persa acaban de llegar y que se les debe permitir hablar primero. Estos embajadores traen consigo a los representantes del rey. El héroe se queja de ellos y califica toda la empresa como una pérdida de dinero. Al principio, estos embajadores afirman que el rey persa desea ayudarlos en la guerra contra Esparta, pero cuando se les pregunta directamente a los representantes del rey, responden: conseguir oro, no, griegos imbéciles. Entonces Diceópolis le pide a Anfiteo que negocie una paz privada con los espartanos para él, sus hermanas y su esposa. Anfiteo se marcha a hacer esto y mientras tanto llega un convoy de tracios que se proponen como mercenarios. Esto resulta ser una pérdida de tiempo bastante intrascendente, pero hay un chiste curioso sobre la circuncisión cuando Diceópolis levanta una de las faldas de los mercenarios y pregunta: no me digas que estos hombres son odomantianos. ¿Quién les ha estado cortando las pollas? La asamblea se disuelve y Anfiteo llega trayendo un montón de treguas. Sin embargo, no puede quedarse, ya que es perseguido por un coro de veteranos de guerra acharnianos. Se puede encontrar, en las historias de Tucídides, una obra sobre la que también he escrito, que el término acharniano se refiere a uno de los demes de Atenas. Estos no eran solamente bloques de votantes, sino también de áreas geográficas del Ática. Por lo tanto, eran similar a un estado en los Estados Unidos contemporáneos. El coro está compuesto por estos ancianos enojados. Se quejan de que tales treguas privadas son una traición antipatriótica. Mientras los ancianos buscan a quien ha hecho una tregua privada, Diceópolis sale de su casa con su esposa e hija como si estuviera participando en un ritual religioso. Menciona algunas cosas sobre su familia que no voy a explicar. Tal vez simplemente porque es cómico, se comporta y habla como si fuera un profeta sabio. Porque es tan gracioso, me siento obligada a citar. Es infinitamente más agradable agarrar a una jovencita que está a brote, mientras recoge leña, esa moza tracia tal vez, desde el fondo del más allá, exprimirla por la mitad, tirarla al suelo y romper su semilla. Es él, el hombre, es él. Apedréenlo, 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 apedréenlo. Dáselo en las buenas y en las malas. ¿Tienes una piedra ahí? ¿Tienes una piedra? Gran Heracles. ¿Qué pasa? ¿Me vas a romper la olla? Es a ti a quien romperemos, horrible imbécil. Venerables esquivos, ¿por qué? ¿Qué pregunta hacer, rata asquerosa, maldito traidor de tu pueblo? El único en medio de nosotros que asienta una paz separada, ¿te atreves a mirarme a la cara? ¿No deberías saber primero mis razones? Escucha. Escucharte. Te vamos a acabar, te aplastaremos bajo montones de piedras. No antes de que me hayas escuchado, por favor. Abstened, buena gente, apelo. Diceópolis afirma que en muchos sentidos son los espartanos los perjudicados. Si se le permite hablar, puede probarlo, y si no les convencen sus palabras, dejará que lo maten. Como no le dejan su palabra, los amenaza con hacer daño a su amor más preciado. Corre a la casa y regresa sosteniendo un cuchillo contra una canasta de carbón. Le ruegan que no dañe el carbón, acceden a dejarle hablar, y él comienza diciendo: Conozco la forma en que la gente del campo responde,
lo fácil que es engañarlos con halagos hacia sí mismos o hacia su ciudad, sean ciertos o no y por muy mierda que sea. De lo cual son completamente inconscientes. Sé también cómo piensan y quieren picar los viejos por cómo votan. Y sé cómo me picó Cleón el año pasado por mi comedia. Resulta que, aunque esta es la obra más antigua que se conserva de Aristófanes, el año anterior había hecho una en la que se burlaba de un político muy famoso, o infame, llamado Cleón. Este político respondió demandándolo y lo volvió a hacer después de esta celebración. Volviendo a la obra, el coro se queja de que Diceópolis simplemente está aplazando. Así, por alguna razón, el héroe llama a Eurípides para que le ayude. Llaman a la puerta del dramaturgo y se hace un comentario bastante inteligente cuando un sirviente responde afirmando que el escritor no está en casa. Su mente está afuera recogiendo versos, por lo que su mente no está adentro, pero el hombre mismo está adentro, aunque en el aire, trabajando en tragedias. Diceópolis insiste en que el sirviente llame a Eurípides. Cuando sale, se produce una secuencia jocosa en la que el héroe pide, con toda humildad, una cosa tras otra. Le pide todo lo necesario para disfrazarse y fingir ser un mendigo callejero. Cada elemento, como un par de trapos de mendigos, es una referencia o está asociado con una obra particular de Eurípides. Así, el chiste no es solo la forma en que pide una cosa tras otra, en cada caso afirmando que es lo último que va a pedir, sino todas las referencias eruditas. Esta sección, al igual que varias otras secciones de algunas de las otras obras de Aristófanes, creo que da credibilidad o razón para creer que las tasas de alfabetización en la antigua Atenas eran anormalmente altas y no tenían rival hasta la Edad Moderna. Volviendo a la historia, Dicaeópolis continúa su discurso, y comienza de la siguiente manera. Amigos, confío en que ninguno de ustedes, espectadores, piense mal de mi disfraz de mendigo y teniendo el descaro de dirigirme al pueblo ateniense en una comedia, pero incluso los escritores de comedia pueden decir la verdad, y la verdad que voy a relatar es chocante, pero es la verdad. Luego entra en una digresión sobre cómo Cleón no tiene derecho a acusarlo de difamar a la ciudad porque en este momento en particular no hay extranjeros presentes. Entonces parece protegerse de la acusación de lanzar una condena universal. Algunos de los nuestros aquí, no estoy diciendo la ciudad, por favor, recuerden que, no digo la ciudad, sino una pandilla de vándalos espurios y desagradables que no dejaban de denunciar a los megarenses por importar chaquetas sin pagar el impuesto. Como explica Erasmus en su El elogio de la locura, una obra sobre la que también he escrito, criticar a personas no especificadas es siempre apropiado y celebrado, pero dejar claro a los individuos, es lo más peligroso. Diceópolis, o Aristófanes, proporciona su propia explicación cómica de por qué comenzó la guerra en primer lugar. Y entonces un grupo de lanzacrema borrachos se van a Megara y agarran a Simaeta, la cortesana, entonces vosotros, los megarenses, para igualar las probabilidades, con ajo en la sangre raptan 2 de las tartas de Aspasia. Así que todo lo que se necesita para ser la causa de hundir a toda la Hélade en guerras son 3 prostitutas. Muchos creen que esto es una broma sobre las historias de Heródoto, ya que el historiador siempre afirma que las guerras se deben a la lujuria y la envidia romántica. Lo más digno de explicación aquí es que Aspasia fue la última mujer de Pericles, que puede o no haber estado previamente con Sócrates, el filósofo. No sé si es un hecho que ella dirigía un prostíbulo, pero definitivamente reunió a mucha gente en su establecimiento por una razón u otra. De cualquier manera, el comediante continúa explicando que los megarenses se vieron obligados a pedir la ayuda de los espartanos para restituir a su consorte, y los espartanos pidieron amablemente la cooperación de los atenienses. Pero, por desgracia, demasiados en Atenas estaban hambrientos de gloria, fama y aventura. Una vez que concluye, el coro se divide en 2 grupos. Uno de los líderes lo denuncia como un villano, y el otro cambia de opinión y afirma que, de hecho, tiene toda la razón en todo. Estuvo a punto de estallar una pelea, pero el entonces famoso general, Lámaco, llega para mantener la paz. Ambos, el líder del primer grupo y Dicaeópolis, tratan de atraer a Lámaco. Se produce una broma en la que Diceópolis siente náuseas por la parafernalia militar que lleva el general, como su escudo con la cabeza de Medusa y las plumas de su casco. Creo que el chiste aquí es un poco de humor autodespreciativo.
Por ejemplo, en los tiempos contemporáneos, una película de Hollywood de izquierdas usará la hipérbole hacia los estereotipos hippies, veganos y abrazadores de árboles, y cosas de esa naturaleza. El comediante se enzarza en una discusión con Lámaco cuando el primero acusa al segundo de cobrar un sueldo, de ganarse la vida generosamente, mientras que en las filas militares hay pobres, viejos, de barba gris. El final de la discusión es digno de mención. Sí, y todos los que cobran paga, mientras que el resto de ustedes, donde quiera que estén, nunca reciben nada. Dime, Emberson, a pesar de que eres barba gris, ¿has servido alguna vez en embajadas? ¿Qué? ¿Nunca? Nunca, dice, aunque es estable y sano. ¿Y tú, Barbacoa, padre pájaro y corazón de roble, alguno de vosotros ha visto a Ecbatana o a los nativos de Chaonia? ¿Qué? ¿Nunca? Pero el hijo de Coisira sí lo ha hecho, y también lo ha hecho Lámaco, a pesar del hecho de que ayer mismo, debido a sus facturas y cuotas impagas, sus amigos les aconsejaban que se mantuvieran fuera de alcance, como si tuviera que esquivar los desechos de las ventanas abiertas. Democracia, democracia. Esto es demasiado. No mientras Lámaco reciba su paga. Eso es, pues. Voy a perseguir a los espartanos con barcos y hombres, con el poder y la fuerza. Y yo, por mi parte, anuncio el libre comercio entre todos los espartanos, megarenses y beocios, pero no Lámaco. El argumento es tan antiguo como la democracia. En la guerra, la desigualdad de riqueza no solo se acentúa, sino que también se transforma más fácilmente a la desigualdad política o social. Esta crítica podría ser fácilmente tomada por muchos como una prueba de que la democracia al estilo ateniense es defectuosa. Sin embargo, creo que lo contrario es cierto. Aristófanes no solo critica abiertamente la guerra y a los generales, en medio de la guerra, lo cual es inaudito en las llamadas democracias modernas, sino que la defensa de Lámaco avergüenza cualquier defensa de los comandantes modernos en las democracias modernas. Al fin y al cabo, aunque se beneficien de la guerra, Lámaco y sus compañeros tuvieron que ganarse esa posición de poder a través de algo que, incluso en la más contraria de las interpretaciones, sigue siendo más meritorio que sus homólogos modernos. Es decir, los generales de las democracias antiguas tenían que depender de su carisma para seguir lucrando, mientras que los modernos son el subproducto del nepotismo y la desigualdad de riqueza preexistente. Diciópolis también se va y el líder del coro canta un largo panegírico explicando cómo el pueblo fue, o es, manipulado por el orgullo nacionalista y la vanagloria a abstenerse de la paz, e implorando la defensa de Aristófanes, y supongo que indirectamente de aquellos como él, que son una fuente justa y recta de orgullo en la ciudad. Sí. Aristófanes se alaba a sí mismo como tal. Permítanme citar. Inmediatamente después, ¿cuál de los bandos había vilipendiado más ferozmente el poeta? Porque ellos serían los que se mantendrían alerta y tendrían éxito en la guerra, gracias a él. Y esta es la razón por la que los espartanos te ofrecen términos de paz, exigiendo, sin embargo, el regreso de Egina, no porque realmente les importe un comino Egina, sino solo porque quieren al poeta. Así que, escucha, te lo ruego. No lo dejes ir, porque tiene la intención de seguir inventando sus comedias sobre lo que es correcto. Al parecer, Aristófanes tenía una casa, y puede ser que nació, en la pequeña isla de Egina. Cuando se reanuda la actuación, el héroe sale de su casa y marca un área en el suelo dentro de la cual todos pueden comerciar, incluso si son megarianos o beocios. Sí, todos pueden comerciar, excepto Lámaco. El primer comerciante en llegar hace una broma bastante peculiar, es decir, tal vez desagradable. Es un megariano empobrecido y hambriento con sus 2 hijas de unos 8 años. Este hombre pregunta a sus hijas si prefieren morir de hambre o ser puestas a la venta. Ellas, a su vez, responden unánimemente: A la venta, a la venta. El padre las disfraza de lechonas, con pequeños hocicos falsos y las mete dentro de un saco. Cuando Diciópolis las ve, dice que no parecen cerdas, el megariano insiste y dice a la audiencia: Podés vencerlo, e imbécil incrédulo, e dice que esta no es na pequeña cerda. Dígale na cosa, he apuesto un poco de salbón aroma a tomillo a que es un lechón en verdad, del sentido griego del palabra. No sé qué hacer con esta broma. ¿Cuál es el sentido griego de la palabra lechona?
Lo son ahora, lo serán o vienen de alguna. Se supone que los megarenses, como básicamente todos los extranjeros, hablan en griego malo, o al menos en un dialecto menos culto. El comediante les pide a las chicas disfrazadas que gruñan como cerdos, lo cual hacen. Supongo que se supone que esto es tierno. Sin embargo, al final, todas las pretensiones de modestia se pierden, cuando el héroe dice: Parece una cerdita ahora, pero dentro de un tiempo, una vez crecida, será una coña. Y el megariano responde: Podés ser seguro de ello. Serán igual a su madre. El héroe las compra y cuando les ofrece comida, las niñas chillan alegremente como cerdas. El megarense, contento con el cambio, que era por un poco de ajo y sal, dice que de pronto venderá a su esposa y a su madre. Creo que la previa escena puede interpretarse de dos maneras. En primer lugar, como una burla de la condición del enemigo, una destinada a aliviar y apaciguar la propia percepción ateniense de sus propias dificultades. Ciertamente, ha habido mucho de este tipo de comedia en la era moderna, sin embargo, por lo general bajo la dirección y los auspicios de los partidos belicistas o explotadores. La otra, es una forma negra y visceral de señalar las inhumanidades y atrocidades de la guerra. Me gustaría creer que es esto último. Uno puede imaginar que tiene que ser la segunda interpretación, sin embargo, esta obra fue votada como primer premio en medio de la misma guerra que critica. Algo así es inaudito en la época moderna, o en cualquier otra. Volviendo a la historia, llega un informante y acusa a las cerditas y a los megarenses de ser ilegales, pero el héroe lo asusta. El padre se despide de sus hijas y Diceópolis las lleva a su casa. A continuación, llega un beocio de Tebas con una gran cantidad de mercancías diversas. Se hacen varios comentarios que asumo traen reminiscencias de los intercambios y el comercio pacífico de antaño. El beocio pregunta, ¿qué tiene Atenas, que Tebas no tiene? Después de pensarlo un momento, el comediante dice que Atenas tiene un montón de soplones. Justo en ese momento, un informante entra en escena. Este personaje se propone acusar al beocio. Cuando Diceópolis trata de defenderlo señalando que simplemente está vendiendo mecha de lámpara de vela, el soplón alude a un evento de la vida real descrito por Tucídides, argumentando que tal cosa puede usarse para incendiar los muelles. En pocas palabras, el héroe se apodera del acusador y lo vende a los beocios como mercancía. El coro canta mientras se cambia el escenario. Este introduce, exaltando las ganancias de Diceópolis, el siguiente tema recurrente de la obra, los beneficios palpables que tiene la paz sobre la guerra. Cuando regresa la actuación, se revela el interior de la casa del héroe, donde él, su familia y sus sirvientes se preparan para un banquete que celebra una fiesta en honor a, creo, Dioniso. Sucede así que, mientras disfrutan de su festín, aparecen varios personajes rogando sucesivamente al comediante que comparta un poco de la tregua con ellos. Primero, un granjero que ha perdido sus bueyes a manos de los beocios, pero Diceópolis se niega a ayudarlo. El coro explica que el hombre que ha desenterrado un premio, naturalmente, quiere guardárselo para sí mismo. Por último, llega un novio de boda que desea no ser llamado a la campaña para poder disfrutar de su luna de miel. A continuación, se produce la siguiente broma. ¿En serio? ¿Qué tipo de mensaje? Queridos dioses, eso es una risa. Quiere la garantía de que podrá mantener la polla de su marido alejada de la leva y en su hogar. Traigan aquí la tregua, le voy a dar una cucharada, y solo a ella, que es una pobre hembra y no debería sufrir por la guerra. Oye, mi niña, sostén el jarrón. ¿Conoces el procedimiento? Dile a la novia que cuando haya una llamada debe masajear tu pene con esto. Entonces llega un mensajero y llama a la puerta del ámaco diciéndole que las tropas han recibido la orden de proteger un puesto de montaña en medio de una ventisca de nieve. Maldice porque no podrá disfrutar el resto del Festival de la olla y la jarra. Llega otro mensajero para comunicar a Diceópolis que debe asistir a una alegre cena ordenada por el sacerdote de Dioniso en la que habrá toda clase de lujos y placeres. Lámaco gime de envidia y el héroe lo regaña. Luego comienzan a gritar uno tras otro las diversas cosas que están preparando. Por ejemplo, Qué hermoso es el penacho de avestruz, su pelusa blanca.
Qué hermosa es la carne de paloma, su materia marrón. Dame mi cota de malla. Y a mí, muchacho, mi jarra de corcelete. Con ella puedo enfrentarme al enemigo. Con él puedo enfrentarme a otros borrachos fuera del vagón. Hay unos 10 o 15 de estos. Cada uno se va en diferentes direcciones y el líder del coro les canta. Éxito para ambos en su empresa, qué diferente es el camino que recorren, serás guirnaldado y beberás a la medida, estarás en guardia y te congelarás, estarás en la cama con una chica encantadora llena de sorpresa y delicias a tu palpitante polla bajo presión. Luego el coro en su conjunto canta un poco más, pero debe quedar claro cuál es el mensaje general de la canción. Al final, un tercer mensajero llega a la escena para proclamar que el ámaco necesita ayuda ya que ha sido gravemente herido. Curiosamente, no por un enemigo en una pelea real, sino en el proceso de saltar una trinchera. Considero que esto es el tipo de lesión más vergonzoso, quizás equivalente a sufrir una bomba o una explosión lejos de cualquier enemigo real. Lámaco, cojeando con muletas, afirma que peor que su dolor sería que Dicéopolis lo viera como es ahora. Dicho y hecho, este último entra en escena medio borracho con una bailarina a cada lado. Quizás el último chiste de la obra, sobresaliente que esto se aprobaría en tiempo de guerra y ganaría el primer premio. Miren esta pierna mía, amigos míos. Soy cojo. Y vosotras, chicas, mimad mi gruesa polla. Mi cabeza da vueltas. Golpeado con una piedra. Nadando en la oscuridad. Yo también estoy listo para ir a la cama, y rígido como un poste y muriendo por follar en la oscuridad. Mientras levantan y se llevan al ámaco, las últimas palabras son de Dicéopolis. Él agradece a los espectadores y les da las buenas noches. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. La locura se repite porque a la gente solo le interesa aprender descubrimientos provechosos. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.